Hermanos amados, buenas tardes. Yo sé que Dios está con ustedes porque ese es mi anhelo, ese es mi deseo, que sean guardados por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, su poder se manifiesta en nuestras vidas. Y le doy gracias por sus vidas. Le doy gracias porque nuevamente estamos en línea. Le he preguntado muchas veces al Señor, ¿por qué cerramos la puerta? ¿Por qué no la hemos abierto? Pero sabemos que lo que vivimos es una gran realidad, una grande verdad. No solamente la violencia en las calles por el hombre, sino también el problema de este coronavirus que estamos viviendo, que es una grande verdad. Seamos prudentes, hermanos, es necesario. Mucha gente muere, mucha gente está enferma, contagiada. La violencia se oye por ahí, que balacearon, que mataron, que etcétera. Por eso debemos ser prudentes, vivir en Cristo. Él prometió a todos sus hijos, los cristianos verdaderos, guardarnos de esa maldad. Yo te animo a que de verdad tú busques a Dios. Si te acuerdas, a Abraham le dijo: solo sé perfecto delante de mí, y yo tendré mi pacto entre mí y ti. Así le dijo, entre él y Dios. Yo te animo a que lo podamos hacer. Hoy, el mensaje que puso en mi corazón se llama: hagamos morir el pecado. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 5 al 9, nos habla con respecto a que debemos hacer morir el pecado. Si tienes tu Biblia, busca por favor este pasaje. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9. Y si lo tienes, entonces le vamos a dar lectura. Y dice la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo mismo dijo, entre otros pasajes, 1 Corintios 4:20, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder? Y la palabra de Dios es poder de Dios. Yo te animo que podamos creerle. Dice este pasaje de Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Te animo a que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú mostraste tu grande amor en aquella cruz. Esa cruz era destinada para cada uno de nosotros, pero quisiste tomar nuestro lugar. Quisiste estar ahí, Señor. Quisiste sufrir por nosotros. Quisiste tú pasar ese trago amargo para que nosotros podamos ser libres, Señor. Pero sin embargo, si nosotros hubiéramos estado ahí, quizás seguiríamos siendo partícipes de aquella turba que gritaba: crucifícale, crucifícale.
porque nuestras acciones así se manifiestan. Por eso hoy te pedimos tu gracia, Señor. Que, Señor, lo que tú hiciste en la cruz sea para restaurarnos, sea para perdonarnos, para encontrar la libertad, la salvación, el camino que nos lleve de regreso a casa. Yo estoy seguro, Señor, que los verdaderos cristianos somos ciudadanos celestiales, que nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera patria se encuentra en el cielo, Señor, en la cual no entrará ninguna cosa inmunda. Por eso hoy, Señor, yo sé que tú, Señor, has puesto en mi corazón este mensaje. Hagamos morir el pecado, destruyamos el pecado, porque si no, Él nos va a destruir a nosotros. Nuestra carne es débil, pero, Señor, en Cristo Jesús, todo lo puedo, porque tú me fortaleces. Gracias, Señor. Ahora ruego, Padre, que seas tú a través de mí el que hable, que seas tú usando mi boca, el que, Señor, haga llegar estas palabras que edifiquen tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Sé, Señor, que solamente soy un instrumento que quiere cumplir con la encomienda de llevar la buena noticia que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirme esta dicha y esta gracia de hablar de tu palabra, de ser instrumento de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Hagamos morir el pecado. Y creo que Pablo habla muy claro en este pasaje. Habla muy claro en este pasaje de hacer morir el pecado. Aún, ¿qué dice? La ira y el enojo. ¿Por qué habla de la ira y el enojo? Porque esa es la puerta de entrada a todo lo demás. Así que hagamos morir el pecado. Una vida resucitada en Cristo implica hacer morir el pecado. Porque en el momento en que somos salvos, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 6:6, nuestro viejo hombre es y fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros nos bautizamos, hoy sabemos que a través del bautismo nosotros morimos y nos unimos en ese momento en la muerte de Cristo. Juntamente con Cristo nos unimos en su muerte, porque al ser bautizados morimos y somos sepultados para resucitar con Cristo, para nacer a una vida nueva, totalmente diferente. Y ¿sabes? Eso fue lo que pasó con Jesús, con Cristo, cuando nuestro Dios Padre lo resucitó con su gran poder. Cuando nosotros somos bautizados, participamos en la muerte de Cristo. Y si participamos en la muerte de Cristo, entonces también participaremos en su vida nueva. Esa es una gracia que nos da nuestro Dios, participar de su vida nueva, porque ahora hemos muerto nosotros al pecado. Una cosa es clara, yo quiero decirte, una cosa es clara, nosotros antes éramos pecadores. Antes de venir a Cristo, nosotros éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, nosotros morimos con Él. Y si verdaderamente nosotros morimos con Él, entonces hemos muerto al pecado. Por tanto, el pecado ya no tiene poder en nosotros. El pecado ya no reina ni gobierna nuestras vidas.
Y esto tiene que ser una realidad. Morir al pecado para que no se manifieste ya, porque ya no reina en una persona, ya no gobierna en una persona que de verdad ha muerto al pecado. Porque yo quiero decirte una cosa, si de verdad una persona ha muerto al pecado, entonces la gracia de Dios estará, pero si esa persona se dice ser cristiana, pero no ha muerto al pecado, quiero decir que ni la santidad ni la madurez espiritual estarán en una vida que no pone freno al pecado. ¿Te acuerdas que la Escritura dice a través de Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte? Bueno, nosotros, los hijos de Dios, los que somos verdaderos cristianos, que hemos muerto al pecado, entonces este efecto desaparece, porque la paga del pecado es muerte, pero muerte eterna en el lago que arde con fuego y azufre, quiero decirte, el infierno. Pero nosotros que hemos muerto, que estamos unidos a Cristo, ahora nosotros, para nosotros ese efecto desaparece. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros bautizados con Cristo, sepultados, al morir, sepultados con Cristo para resucitar a la vida nueva. Antes de venir a Cristo nosotros estábamos muertos, sencillamente, ¿por qué? Porque éramos pecadores. Pero ahora Dios nos ha dado vida junto a Cristo. Dios nos ha dado vida junto a Cristo. Y sabes, no solo nos ha dado vida, también ha perdonado todos nuestros pecados. Y no solo eso, ha perdonado, ha anulado, ha eliminado la deuda que había en contra nuestra, ¿sabes? Clavándola en la cruz. ¡Qué maravilloso! Pero el poder del pecado en nosotros puede permanecer fuerte. Sí, el pecado permanece fuerte ahí en contra de nosotros, pero también quiero decirte, la carne es débil. Por eso Jesús nos da un consejo. No se lo dio solamente a aquellos hombres en aquella noche, aquella tarde, noche, no sé qué horas hayan sido, pero en aquel momento cuando se fueron a orar al huerto de Getsemaní, horas antes de que él caminara al Calvario. Le dice a Pedro, le dice a Juan, velen y oren, porque así, si velamos y oramos, no cederemos a la tentación. Sí, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Por eso debemos velar y orar para no ceder a la tentación. Debemos velar y orar para no ceder a la tentación. Hagamos morir el pecado de nuestra vida. Hagámoslo, desechemos el pecado, porque si no el pecado nos dará muerte. Hagámoslo morir. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer morir? No obedeciendo a nuestros malos deseos. Porque Santiago en su carta 1:14 y 15 lo dice muy claro. Si nosotros obedecemos a nuestros malos deseos, nos llevarán al pecado. ¿Y sabes por qué? Porque los malos deseos nos arrastran, nos gobiernan, nos dominan y nos hacen caer. Y si nosotros seguimos ahí por ese camino, lo único que nos espera es la muerte eterna. Por eso debemos hacer morir el pecado de nuestras vidas. El pecado para nosotros, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los que nos hemos tomado de la mano de Dios, para nosotros el pecado es como un monarca destronado, que ya no reina ni gobierna
en nuestras vidas. Así debemos considerarlo. Un monarca destronado que no reina ni gobierna en nuestras vidas, ni tampoco tiene poder ni autoridad para condenarnos. Eso sí, está ahí al acecho tratando de debilitarnos y de destruirnos. Eso sí, es una gran verdad, pero el pecado sí tiene fuerza y para lograr vencerlo necesitamos el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Solamente de esa manera podremos nosotros lograr vencer al pecado, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? ¿No te das cuenta que tu cuerpo fue comprado a precio de sangre? ¿No te das cuenta que en tu cuerpo habita el Espíritu Santo? Por lo tanto, es el templo del Espíritu Santo, es el templo del Dios viviente. Si tú lo reconoces, entonces el Espíritu Santo está contigo y tendrás el poder y su ayuda. Así lograrás vencer, así lograremos vencer al pecado. Y para esto, cuando escribía, me acordé de lo que está escrito a través de Zacarías 4:6, el principio maravilloso. ¿Te acuerdas que el profeta Zacarías decía que nuestras batallas espirituales no las debemos hacer con ejército ni con fuerza? Con mi espíritu, dice el Señor. Con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, si nosotros debemos tener la ayuda del Espíritu Santo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué arma es la que utiliza el Espíritu Santo? ¿Te acuerdas que en la armadura de Dios, el apóstol Pablo, Efesios 6:17, nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? No vamos a empuñar una espada físicamente, sino debemos ser llenos de la palabra de Dios. Y a eso nos anima el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 5:18. Dice, sean llenos de la palabra de Dios. Sean llenos de la palabra, sean llenos del Espíritu Santo. 5:18 de Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y en Colosenses 3:16 dice que en nosotros habite en abundancia la palabra de Dios. Y Jesús lo recalcó en Juan 6:63. Dijo él, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, si nosotros queremos vencer al pecado y aún al maligno, a Satanás, dice el apóstol Juan en su primera carta 2:14, que debemos ser llenos, debemos ser fortalecidos con la palabra de Dios, y en la medida que nosotros seamos fortalecidos con la palabra de Dios, venceremos no solo el pecado, al maligno. Y eso es lo importante en nuestras vidas. Nosotros somos más que vencedores, porque las batallas no las luchamos nosotros, es Cristo Jesús el que lucha nuestras batallas. Él es el que lucha nuestras batallas. Él viene por nosotros a luchar nuestras batallas. Con nosotros está. Él lo ha prometido. Es cierto, el pecado nos ataca. Es cierto, esa es una gran verdad. El pecado estaría ahí siempre. ¿Te acuerdas en las tentaciones de Jesús? Cuando le ofreció Satanás llevándolo al monte más alto y le revela todos los reinos de la tierra, ¿qué le dice? Todo esto será tuyo si tú postrado me adoras. Así es, así nos ataca Satanás con esos atractivos del mundo, queriéndonos hacer caer. Pero si nosotros estamos fortalecidos en la palabra de Dios, en eso seremos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tesoro mayor, Cristo Jesús, el Espíritu Santo en nosotros. Porque acuérdate, somos el templo del Espíritu Santo. Sí, el pecado nos ataca de esa manera,
Por eso debe ser muerto con el poder y la gracia del Espíritu Santo, lo cual lo lograremos si lo consideramos al pecado como un enemigo mortal. Solamente de esa manera. Porque recuerda, nosotros somos ciudadanos celestiales, no terrenales. Somos peregrinos, dice Hebreos, la carta a los Hebreos, el escritor de Hebreos, somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros en esta tierra, porque nuestro verdadero hogar está en el cielo. Entonces tenemos una lucha contra el pecado a diario, y el cual, si nosotros nos tomamos de la mano del Espíritu Santo, porque tenemos su ayuda y su poder, entonces seremos más que vencedores, porque consideramos al pecado como un enemigo mortal. Hagamos morir el pecado para nosotros, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Hacer morir el pecado no es una opción. Debemos destruirlo. Eliminémoslo de nuestra vida. Démosle muerte. Tenemos que hacerlo. Ser cristianos es morir a nosotros mismos. Es morir a toda ambición. Es morir al ego, al orgullo. Es rendirnos en humilde sumisión al señorío de Cristo. Es obedecer su mandato que nos da a través de Lucas 9:23, cuando nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es seguir el ejemplo de Pablo. En su carta primera a los Corintios 15:31 dijo: cada día muero. Así nosotros debemos tomar como ejemplo. Cada día muero. Eliminemos el pecado de nuestras vidas. Debemos tomar una decisión tajante. Debemos tomar una decisión radical. Debemos hacer morir el pecado. Debemos eliminar lo que en nuestra vida sea contrario a la santidad. Hagamos morir todo lo que sea contrario a la santidad. ¿Por qué? Pablo lo dice muy claro en su carta a los Romanos 8:13. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si más nosotros por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos, tendremos vida eterna, porque hemos dado muerte al pecado. Hagamos morir al pecado en nuestras vidas. La batalla contra el pecado está presente en todo ser humano, aún en Pablo. Y Pablo nos dejó en ese legado de sus cartas manifiesto que también él luchó contra el pecado, y creo yo que él fue también vencedor en contra del pecado, porque las tentaciones fueron para él también grandes. Y él también luchó, pero con el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, para poder vencer las obras de la carne, para poder vencer sus malos deseos, que decíamos, los malos deseos nos llevan al pecado, nos arrastran, nos gobiernan, nos dominan, nos destruyen. Por eso, antes de que el pecado haga eso con nosotros, que nos destruya, entonces destruyámoslo, hagámoslo morir de nosotros. Y Pablo, en su carta a los Romanos 7:14 al 25 y primera de Timoteo 1:15 lo dice, porque yo soy carnal, sigo siendo un simple ser humano, que estoy vendido al pecado, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no soy yo quien lo hace. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Porque ¿te acuerdas? Él mismo dijo,
porque todos somos pecadores, apartados de la gracia de Dios. Y pecado es desobedecer la voluntad de Dios, es desobedecer la ley de Dios, es desobedecer la palabra de Dios, es desobedecer las indicaciones que Él nos da a través de la Biblia, a través de su palabra. Por eso Él quiere que nosotros escuchemos su voz para ser obedientes a sus estatutos, a sus mandamientos. Y Pablo lo está diciendo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si no hago y si hago lo que no quiero, dice en el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo que el mal está en mí, que se revela y que me hace cautivo del pecado que está en mí. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias doy a Cristo, que vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores, que debemos ir y rendirnos en sumisión a Cristo, al señorío de Cristo, ser obedientes a Él para poder tener su gracia, porque de lo contrario, si no eliminamos el pecado de nuestras vidas, tendremos muerte eterna, lejos de Cristo. El anhelo de todos nosotros, quiero decirte, el anhelo de todos nosotros por llevar una vida que agrade a Dios, se ve frenada por nuestra carne pecaminosa, por el pecado. Eso es una gran verdad. En el corazón de nosotros está agradar a Dios, pero ¿cuántas veces hacemos todo lo contrario? Nosotros queremos agradar a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra actitud, aún con lo que hablamos, con lo que pensamos. Queremos agradar a Dios, pero todo se ve frenado por nuestra carne pecaminosa, porque el pecado habita en nosotros como consecuencia de la caída del hombre, que nos hemos rebelado, orgullosos y soberbios, en contra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta segunda a los Corintios 5:17, que nosotros somos nuevas criaturas. Eso es una gran verdad. Los cristianos somos nuevas criaturas. Y hoy sabemos que nos debemos a Él y que debemos serle obedientes a Él. Tenemos que serle obedientes a Él, porque somos nuevas criaturas, porque Cristo murió por todos nosotros, murió y resucitó para darnos vida. Ahora estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo, porque la verdad, sí, somos nueva creación. Él dijo, cuando vamos a Él, todas las cosas las hace nuevas, y a nosotros ha hecho nuevos. Somos nuevas criaturas, verdaderas nuevas criaturas, verdadera nueva creación. Y sabes, si somos verdadera nueva creación, Dios ya no tiene en cuenta nuestros pecados. Dios ya no los toma en cuenta, sino que nos ha hecho comenzar
de verdad una vida nueva. Antes éramos sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Cristo porque éramos desobedientes, hacíamos todo lo contrario. Pero ahora Él nos ha reconciliado. Cristo nos ha reconciliado y ahora nos encomienda, nos encarga que llevemos la buena noticia. Y eso es lo que estamos haciendo. Llevarte la buena noticia. Y quiero decirte que la buena noticia es que tú lo entiendas, que tú lo sepas, que tú te enteres que por medio de Cristo hay el perdón de los pecados. Por medio de Cristo hay perdón de los pecados. Te decía, si de verdad el anhelo de tu corazón, porque eres un verdadero hijo de Dios, porque somos verdaderos hijos de Dios, es llevar una vida que agrade a Dios. Si tú lo deseas de verdad, llevar una vida que agrade a Dios, ¿por qué no rendirnos a Él? ¿Por qué no empezar a servirle desde este momento a Él? ¿Por qué no hacer solo lo que a Él le agrada? ¿Qué nos impide? Hagamos morir el pecado, desechemos el pecado, ya no vivamos como vive el mundo, ya no vivamos como vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? ¿Te acuerdas? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 2:2. El mundo vive sirviéndole, obedeciéndole al príncipe de la potestad del aire, obedeciendo al diablo. Eso es cómo vive el mundo. Nosotros, los cristianos, ya no somos mundanos. Sí, vivimos en el mundo, pero estamos apartados de Él. Nosotros ya estamos apartados del mundo. Por eso, si lo has entendido, tú y yo debemos eliminar de nuestras vidas el pecado, destruirlo, debemos hacerlo morir, debemos renovarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Cambiando nuestra manera de ser y de pensar. Solo cambiando nuestra manera de ser y de pensar lo lograremos. Debemos renovarnos. Y la única manera, la única manera en que lo vamos a lograr es cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para renovarnos, para cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Es la única manera, no hay otra manera. Debemos ir y tomar la Biblia y estudiarla. ¿Te acuerdas cuál es el consejo que le da Pablo a Timoteo? En su primera carta a Timoteo 4:13, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate de la lectura de la Biblia. Ocúpate de la lectura de la Biblia. Y en el verso 15, en la carta primera a Timoteo 4:15, le dice, permanece en ella. Permanece ahí estudiando la Biblia, llénate de la palabra de Dios para que seas fortalecido y cuando vengan esos ataques tú puedas defenderte, porque acuérdate que dijo el apóstol Juan que cuando en la medida que seamos fortalecidos venceremos al maligno. Por eso es la razón de que debemos estudiar la Biblia, ocuparnos en la lectura como le recomienda Pablo a Timoteo, ocuparnos en la lectura de la Biblia, permanecer en ella. Pero, mira, también le dice en la carta segunda a los Corintios 3:14, persiste y sé fiel en lo que has aprendido. Practica, ponla en obra, sé hacedor de la palabra. Y Jesús lo dice, bienaventurados todos los que hacen y practican la palabra de Dios. Entonces nosotros seamos persistentes, seamos fieles, seamos hacedores,
porque los hacedores de la palabra de Dios somos los que somos justificados ante el Padre. Así le dice el apóstol Pablo en su carta 2 Timoteo 2:15, cuando te presentes ante Dios, no tendrás de qué avergonzarte, porque el pecado ha perdido totalmente su poder en nosotros, porque el pecado ha muerto en nosotros, porque el pecado ya no reina ni gobierna en nosotros, porque el pecado ya no tiene autoridad ni poder para condenarnos, porque el pecado ha muerto, porque hemos sido lavados, hemos aceptado ser lavados con la sangre del Cordero de Dios, de Cristo Jesús, que derramó su sangre, con la cual nos dio la victoria sobre el pecado. Si nosotros compartimos la muerte de Cristo y hemos resucitado con Cristo, y nuestra vida está escondida en Cristo, un día seremos manifestados en su gloria. ¿Sabes por qué? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 2:6, porque Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales junto con Cristo. Dios nos ha dado esa dicha de sentarnos, de estar al lado de Cristo en esos lugares celestiales junto a Él, junto a Cristo. Por eso es necesario que destruyamos el pecado, que lo eliminemos de nuestra vida, que muera el pecado en nosotros. Porque muerto no reina ni gobierna ni tiene poder para condenarnos. Le pertenecemos a Cristo. Debemos cortar, ahora sí, todos los lazos que nos aten a nuestros hábitos pecaminosos. Cortemos todos los lazos, cortémoslos, todos los lazos que nos atan a nuestros hábitos pecaminosos en nuestra vida. Entendiendo una cosa, dice el libro, para terminar, dice el libro de Apocalipsis 21:27, que no entrará a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda, ni nadie que practique la idolatría o el engaño, la mentira, porque el Señor lo aborrece. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. En este libro están anotados los nombres de los que recibirán la vida eterna. Hagamos morir el pecado. Maravilloso Señor. Tú nos llamas a que hagamos morir lo terrenal en nuestras vidas. Y nos das la lista de las obras de la carne: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, mentiras, engaño. Despojémonos de todo eso, porque todo eso nos hace caer. Señor, qué hermosas palabras nos has hablado esta tarde, noche. Pero qué difícil es. Ayúdanos a seguir tu consejo de velar y orar para no ceder ante la tentación. Sí, es verdad, la carne es débil, aunque nuestro espíritu está dispuesto. Necesitamos de tu gracia, de tu favor, de tu poder, de que el Espíritu Santo habite en nosotros. Ayúdanos a que podamos nosotros seguir el consejo que nos has dado en esta tarde, de ocuparnos en la lectura de la Biblia, que permanezcamos en ella, que seamos fieles, Señor, que seamos persistentes, para que cada vez que nos presentemos ante el trono de la gracia no tengamos de qué avergonzarnos.
Los atractivos del mundo, Señor, nos hacen caer. Porque son esos, son atractivos. El poder, la riqueza, el adulterio, Señor. Todo eso es atractivo a nuestros ojos. La ira y el enojo son puertas abiertas para Satanás. Ayúdanos de verdad a morir a la carne. El anhelo de mi corazón, y creo que el anhelo del corazón de todos los verdaderos hijos de Dios es servirte. Pero la carne que está en nosotros no lo impide. ¿Cuántas veces? Solo, Señor, cuando consideramos que el pecado es un enemigo mortal, cuando nos demos cuenta, podremos, Señor, eliminarlo de nuestra vida. Ayúdanos a darnos cuenta de eso, Señor. Tú venciste al mundo, y si tú lo venciste, nosotros también podremos hacerlo, porque tú eres el ejemplo para nosotros, y queremos seguirte, Señor. Queremos seguir tus huellas, tus pisadas. Danos esa fuerza, Señor, que nosotros podamos ser llenos de tu palabra para poder eliminar, para poder quitar de nosotros el pecado. Ayúdanos a destruirlos, porque si no, Él nos destruirá primero, Señor, porque en nosotros permanece fuerte todavía, Señor. Pero hoy nos hemos dado cuenta que nos debemos a ti, y ahora, Señor, con tu gracia seremos más que vencedores, porque tú estás con nosotros, y sé, Señor, que lo vamos a lograr, porque no lo haremos como dijo aquel hombre llamado David. Nosotros ahora venimos con tu poder, con tu gracia. Cuando él iba a eliminar, a derrotar a aquel filisteo llamado Goliat, aquel hombre iba con lanza y espada, lanza y jabalina, pero nosotros vamos con el poder del Espíritu Santo, porque tú luchas nuestras batallas, porque tú estás con nosotros y nunca nos vas a dejar caer. Por eso hoy, Señor, te reconozco como mi Salvador y Señor, y quiero que entres en mi vida, y quiero que entres en la vida de todos mis hermanos, que ellos puedan, Señor, también darte la bienvenida. Dale la bienvenida, hermano, hermana, a el Espíritu Santo en tu vida, para que te dé esa gracia como me la está dando a mí, de que el pecado pueda ser destruido y eliminado en nuestras vidas. Reconozcamos a Cristo Jesús como el Salvador, como el Señor, que quiso estar en aquella cruz del Calvario, entregando su vida, derramando su sangre, para darnos la victoria total sobre el pecado y sobre Satanás, porque cuando Él resucitó, destruyó su poder de pecado y muerte. Gracias, Señor, porque tú nos das ese poder, y ahora en Cristo Jesús, al nos rendirnos en total sumisión a ti, al Señorío de Cristo, seremos más que vencedores. Tú eres el Señor de nuestras vidas, porque aceptamos y creemos en ti, en tu muerte y en tu resurrección. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor, y sé que hacer morir el pecado no será fácil, pero si tú con nosotros, ni el pecado puede ser contra nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y todo honor, porque solo tú eres digno, 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 santo, 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 el Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén.